Buenos días. En el contexto de la Escuela Constituyente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fui invitado a participar en una clase vinculada a explicar brevemente qué es una constitución, por qué se necesita y la pertinencia del proceso constituyente que se ha activado recientemente en Chile. Quiero señalar que mi presentación la fundaré en un libro recientemente publicado, La Constitución en Debate, en el cual soy coautor junto a varios de mis ayudantes, Maximiliano Plenner, José Ledesma, Alexander Núñez y Sofía Britos. En primer lugar, quisiera partir reflexionando sobre la idea de por qué nos sirve una constitución, ¿no? En sentido amplio, toda sociedad que establezca de manera permanente reglas básicas de conducta para un territorio determinado tiene una constitución. No obstante, en la actualidad, estas normas de conducta básicas tienden a ponerse por escrito en un contexto que contiene principios, normas que regula la organización del Estado, su funcionamiento y los derechos que se le reconocen a los ciudadanos. No obstante esto, en el caso chileno, nosotros tenemos una constitución impuesta por la dictadura militar y que ha manifestado sistemáticas críticas en torno a su legitimidad. Para muchos, el sistema democrático en Chile funciona muy mal o de manera regular, y más de un 83% no se identifica con los partidos políticos, y cerca de un 68% no se identifica con ningún punto del espectro de izquierda a derecha, ¿no? Eh, entonces, resulta muy válido plantearse qué es una constitución y por qué es necesaria. Eh, Desde un punto de vista jurídico, la Constitución es la norma de mayor jerarquía de un Estado que básicamente regula la organización y funcionamiento de los poderes públicos, limitando el poder político y garantizando derechos y libertades a las personas. Se suele distinguir dos partes en un texto constitucional. Una parte orgánica, que básicamente describe cómo se distribuye el poder del Estado, eh, y que en el caso chileno no solamente supone los tres poderes del Estado, sino regula una importante cantidad de órganos denominados autónomos y que de alguna manera fundan su poder en dimensiones técnicas más que dentro de una lógica representativa. Y por otra parte, nos encontramos con una parte dogmática que básicamente desarrolla los derechos y libertades constitucionales. En el caso de nuestro debate constitucional, eh, para muchos nuestras constituciones se sustentan en el peso de la noche, ¿eh? Gabriel Salazar diría que básicamente nuestras constituciones carecen de una legitimidad de origen, porque básicamente nuestra institucionalidad se construyó por una élite política y empresarial, y básicamente el pueblo se ha mantenido al margen y sin legitimarla. Ahora, esta legitimidad de origen no opta a que exista una legitimidad de ejercicio, ¿eh? Y eso es bastante evidente porque sobre todo nuestra experiencia democrática del siglo XX manifestó importantes movimientos sociales que se estructuraron en alianza con los partidos políticos y llevaron a iniciativas como el Frente Popular, la Revolución en Libertad de Eduardo Frei o la misma Unidad Popular, que comprometieron a ingentes grupos de personas, generando lo que se conoce como una legitimidad de ejercicio, y que de alguna manera con esto se equilibra
esta evidente ausencia de legitimidad de origen. Por otro lado, es posible identificar varios debates constitucionales que comprometieron por mucho la presencia de la ciudadanía detrás de estas deliberaciones que se generaban en el Congreso. Por ejemplo, todo el debate vinculado a los derechos políticos, al avance hacia el sufragio universal que se desarrolló buena parte del siglo XIX y siglo XX, y que comprometió el quehacer de varios partidos políticos y de muchos ciudadanos, ¿no? O el debate vinculado a ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la educación, donde claramente se comprometió la presencia de importantes grupos de jóvenes y ciudadanos que reivindicaron derechos por una educación pública y de calidad, y esto se puede percibir no solamente recientemente con los movimientos de los pingüinos, por ejemplo, sino también en experiencias previas que se remontan prácticamente hacia el siglo XIX con la conformación del Estado docente. Ahora, con todo, estos debates siempre fueron eventualmente específicos y no logran capturar el universo de las dimensiones constitucionales. ¿Qué gatilla el actual proceso constituyente? Como todos saben, en Chile existe una crisis de legitimidad muy relevante, y por lo menos los constitucionalistas hemos explicado esta crisis de legitimidad básicamente por el sistema que establece la Constitución del 80, que se funda en separar la política de la vida social. Una de las hipótesis en que se sustenta la Constitución del 80 es que si logramos separar la política de la vida cotidiana territorial, va a emerger supuestamente los valores que sustentan nuestra tradición. Y por eso la Constitución del 80 establece esto desde las bases de la institucionalidad en adelante, en orden a focalizar la actividad política en los procesos más legislativos y separar la vida pública de esta actividad tradicionalmente política, y hacer que la vida cotidiana de alguna manera se permee con visiones no ideologizadas, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte está el sistema binominal y los quórum de reforma que de alguna manera hicieron muy complejo que las demandas políticas que se han generado en los últimos 20, 30 años se puedan expresar en reformas consistentes. Esto ha generado que desde la vuelta a la democracia en los 90 se haya producido la mayor caída de participación en el mundo, que claramente se vincula a este problema constitucional y que se traduce en un intenso proceso de discusión política que ha acompañado los últimos años. Si revisamos, este proceso de discusión constitucional comienza con la propia Constitución del 80 y la crítica que hace la Constitución del 80 al Estado liberal. Sobre ese proyecto de la Constitución del 80 se estructura a su vez una crítica muy fuerte de los sectores opositores que se expresan en una propuesta que elaboró un grupo de 24 juristas. Después se sucede un periodo de una gran cantidad de reformas que van desde el año 89 hasta el 2005, y que son reformas que buscan modificar sustancialmente el modelo de la Constitución del 80, y que a pesar de que son variadas y muy importantes, no logran impactar en la imagen que tiene la ciudadanía de deslegitimidad de la Constitución vigente. Esto lleva a que ya en las campañas que buscaban llevar a un segundo gobierno a Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
y a la presidenta Bachelet se hicieran propuestas consistentes de nuevas constituciones y se levantaran un importante material de discusión, y justamente durante la campaña que llevó al gobierno al presidente Piñera, se elabora una propuesta muy consistente, generada en el contexto de un equipo que se llamaba Océanos Azules, y que en torno al cual se reunieron más de 30 constitucionalistas, que finalmente, a pesar de que se perdió esa campaña, y Piñera fue el único candidato que no era partidario a un cambio constitucional, este debate empieza a permear de una élite a los partidos políticos y a la sociedad civil, ¿no? Lo que lleva posteriormente a la campaña que llevó el gobierno a la presidenta Bachelet a articular una propuesta de nueva constitución y un itinerario constitucional. Si revisamos este periodo, la verdad es que nos encontramos con que en un periodo muy acotado de tiempo se construye un profundo debate constitucional que permea todas las dimensiones que integrarían un texto constitucional. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que antes de este periodo difícilmente nos encontrábamos con 5 o 6 artículos vinculados a la crítica al Estado unitario y su centralismo. Pues bien, en estos últimos 10, 15 años se articula un debate muy profundo, animado muchas veces también con iniciativas gubernamentales en este sentido. Lo mismo ocurre en torno a la crítica del sistema presidencial y su énfasis autoritario. Y particularmente es intenso el debate en cuanto al nuevo catálogo que debería establecer una constitución democrática de derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Aquí los debates son muy intensos en materia de medio ambiente, de educación, de establecer un derecho a la vivienda, y eso además también permea el debate ciudadano, con movimientos vinculados a cambiar el sistema de pensiones, a la demanda de una mejor regulación en materia de salud, etc. Otro tema muy debatido es el rango de los llamados órganos autónomos y su subordinación al pueblo. Hay un cuestionamiento de por qué se debe regular en la Constitución a órganos que no representan a la ciudadanía y se les sitúa en un mismo rango de valor a los órganos representativos versus estos órganos autónomos. Particularmente así intenso el debate en materia de Tribunal Constitucional, pero también se pueden identificar críticas al papel del Banco Central y de otros órganos relevantes. Otro tema que se debate por la doctrina tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas. La Constitución del 80 es particularmente imaginativa en asignarle roles a las Fuerzas Armadas en el texto constitucional. Se establece la doctrina de la seguridad nacional, y todas estas materias han sido fuertemente criticadas y se han articulado propuestas en este sentido. Y por último está la rigidez de nuestra Constitución y su sistema de controles, que ha recibido numerosas críticas. Yo el último año formé parte de un equipo de más de 20 profesores que hicieron propuestas de cambio al Tribunal Constitucional, y yo creo que ese es un tema que ha animado sucesivas sentencias polémicas de este tribunal. Entonces, se ha generado un contexto bastante propicio para el cambio constitucional en Chile, no solo porque la presidenta Bachelet animó un debate que comprometió a más de 200.000 personas, no solamente porque se activó un proceso muy relevante el año pasado, en octubre, de demanda por una nueva constitución, sino porque existe un debate consistente que puede fundar propuestas serias de cambio constitucional, lo que ha hecho que muchos constitucionalistas de derecha, inclusive hoy día, se integren a los críticos de la nueva constitución, y eso establece un panorama bastante amplio de opositores.
Entonces llegamos a la situación de plantear seriamente el tema del reemplazo y que esto se articule en el texto vigente a través de una ley. Entonces, la pregunta que cabe hacerse en esta revisión general de este tema tiene que ver cómo la teoría constitucional enfrenta el tema de los reemplazos. Y la verdad es que ante este tema, en general, se ha repetido majaderamente las tesis del siglo XVIII vinculadas a Sayés, que entiende que la idea de reemplazo no es algo que debería estar regulado en la Constitución, ya que los procesos constituyentes no pueden ser regulados porque son expresión de la soberanía popular, que es indelegable y que no puede estar sujeta a una norma. Este ha sido un tema defendido no solamente por los críticos al reemplazo y al establecimiento de la Asamblea Constituyente en la Constitución, sino por muchos profesores que desde su línea teórica cuestionan que se pueda eventualmente establecer un reemplazo en el texto y solo se pueden establecer mecanismos de reforma. Esta idea contrasta con una práctica que se viene sucediendo en los últimos 20, 30 años, que es los reemplazos ya no en un contexto de crisis, que es la imagen o la idea que tenían los revolucionarios que fundaron la reflexión en el siglo XVIII, sino en contextos de democracia, ¿no? Y para muchos autores, hoy día el poder constituyente no puede ser visto como un poder fáctico o prejurídico, sino un poder que se debe procedimentalizar y que obedece a un contexto jurídico de un Estado de Derecho. Cuando la gente marcha, cuando la gente protesta, cuando la gente demanda cambios, ya no lo hace para incendiar el gobierno y para matar a aquellas personas que sustentan al Estado, sino lo hacen justamente para activar procesos democráticos de reemplazos dentro de un contexto participativo y de funcionamiento de los poderes públicos. Y esta es la idea que ha venido planteando desde hace mucho tiempo un jurista llamado Böckenförde, que entiende que el reconocimiento de un mecanismo de reemplazo, vale decir, que se regule una asamblea constituyente y se establezca mecanismos de activación del proceso de cambio constitucional, es algo no solamente que se puede hacer y que se está haciendo, sino que es muy virtuoso para que la ciudadanía pueda empoderarse de las instituciones. Y básicamente, eventualmente pueda decir que se vayan todos y cambiemos el orden de las cosas, ¿no? Bueno, el punto es que esta idea que ha ido tomando fuerza hoy en día se ha implementado de distintas maneras. Los reemplazos no se regulan de una misma forma, y particularmente la experiencia latinoamericana reciente, que ha llevado a establecer nuevas constituciones en toda la región, se ha caracterizado, y el elemento distintivo de los procesos de reemplazo latinoamericanos es que, y el elemento común de todos estos procesos, es que se distingue la reforma parcial de los reemplazos. Y se pasan a establecer en el texto constitucional mecanismos alternativos a las reformas por parte del Congreso, que generalmente se vinculan al establecimiento de una asamblea constituyente. Y nos encontramos con numerosos casos que hoy día en nuestra región regulan la asamblea constituyente, y esa es la gran conclusión de los procesos latinoamericanos, que finalmente es muy deseable tener previsto en el texto constitucional un mecanismo de reemplazo antes que la sangre llegue al río, ¿no es cierto? Ahora, estos procesos se activan de distintas maneras, ¿eh? En algunos casos son los congresos, mediante un proyecto de ley, los que llaman a través de mayoría absoluta a una asamblea constituyente. O en otros casos es a través de un referéndum al inicio. Y nos encontramos con situaciones también particulares donde puede incluso el presidente llamar, o los cabildos, en el caso de Venezuela,
pueden iniciar un proceso de activación. Y un mecanismo que tiene mucho peso en la historia del constitucionalismo, porque surge en Francia y después se va a Suiza, es la iniciativa popular para llamar a procesos constituyentes. Vale decir que un grupo de firmas puedan generar y activar un proceso de reemplazo de la Constitución. Finalmente, nos encontramos con hacer algunos comentarios sobre lo que es el modelo chileno. ¿Ah? Y esto tiene que ver básicamente porque en principio la idea de regular en el texto un plebiscito de inicio, una asamblea o convención que se va a dedicar específicamente a redactar el nuevo texto, digamos, permaneciendo los órganos constituidos en el ejercicio de sus funciones habituales, nos podrían hacer pensar que el proceso chileno se asemeja mucho a las experiencias latinoamericanas. Cabe señalar que con la crisis de octubre del 2019 se activa un proceso de reemplazo constitucional que nos lleva a la dictación de la ley de reforma constitucional 21.200 del año 2019, que crea un nuevo título que se vincula a la reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Ahora, y con esto termino, la particularidad de este proceso es que es un procedimiento ad hoc, que se supone, establece una serie de pasos con fechas en el texto permanente, que lo hace una fórmula bastante sui generis y alejada a los mecanismos que se establecen en Latinoamérica, que básicamente son normas generales que remiten al reglamento de la Asamblea o a una ley de desarrollo, situaciones más específicas. En el caso chileno se estableció este mecanismo con fechas y plazos que lo hacen operar por una sola vez y que además lo condicionan a que situaciones de contexto puedan impedir que el proceso se implemente, como fue el caso que ocurrió con las pandemias. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero haber aportado a esta iniciativa del Centro Alumno y agradezco su atención. Gracias.